¿Me confirman si ven mi presentación? ¿Alguien abre Sí, micrófono? señor. Bueno, listo. Reciban un cordial saludo, estudiantes del curso. Listo, gracias. Reciban un cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático de la zona Centro Boyacá. Hoy es la última réplica de la sesión 3. Es muy importante de todas maneras pues tener estos 20 punticos, por eso los invité. Ya muchos de ustedes de pronto culminaron la actividad, otros que de pronto no la han iniciado. Todavía están a tiempo, me imagino que sus tutores les dijeron que el lunes hay plazo de sustentar. Ya depende de la agenda de cada tutor porque faltaron cupos, entonces la directora Carolina Castaño nos autorizó el día lunes, pues los estudiantes que falten. Realmente se han presentado pocos estudiantes al proceso de sustentación. No comprendo por qué, porque en uno de estos encuentros, digamos, el estudiante puede globalizar, puede conceptualizar y es un momento no para rajar a los estudiantes, sino pues para poder determinar qué falencias puede tener el estudiante respecto al tema, revisar el ejercicio y que sea una experiencia diferente, que se vayan familiarizando con esto, pues la idea es que cada uno de ustedes en cada uno de sus cursos puedan hacer contacto vía Skype con sus tutores desde un principio, que, que puedan tener esas franjas de atención, pues porque de esa manera pueden construir de una manera integral en su proceso de autoaprendizaje, porque realmente son ustedes los que construyen. Nosotros hacemos los materiales, nosotros estamos ahí para apoyarles, pero su acción es fundamental en este proceso. Entonces, sí es muy importante que lo hagan. Recuerden que el próximo fin de semana nosotros estamos en prueba objetiva cerrada nacional. Es una prueba de 25 preguntas, 125 puntos. No dejen de presentarla. No piensen que si ya aprobaron el curso, pues sencillamente ya pasé. Experimenten y pasen por ahí, así las respuestas no sean cualquier respuesta que obtengan, pues ustedes ya saben que va a ser para su promedio, pero tengan la experiencia, vivan la experiencia. Es una prueba que abre el 15 de mayo, cierra el 16, no dejen para último momento, ¿cierto? Porque es un examen nacional, casi 10.000 estudiantes presentando la prueba. La plataforma el día domingo de pronto puede colapsar, no lo hagan el domingo, háganlo el sábado en un momento que ustedes sientan que tienen el tiempo, vayan guardando las respuestas, lean muy bien, a veces un no, aquí en la operación de conjuntos ese no siempre va a ser como el complemento de esa operación. Ahorita vamos a iniciar a explicar el tema, pero digamos que la mayor recomendación es lean muy bien porque a veces son cositas muy fundamentales, tengan a la mano sus tablas, sus resúmenes, sus cosas. En esta semana cada tutor va a hacer una web conference en miras de poder conceptualizar y generalizar para hacer un repaso y que ustedes no vayan como sin prepararse, digámoslo así. Entonces, tratar de entrar a la web conference de su tutor. Solo va a ser una, pero igual va a quedar la grabación. Y si no pueden asistir, pues ya saben que por lo menos en cualquier ratico la repasan antes de ir al examen. Listo, entonces, ¿cuál es el objetivo de este B-Learning? Pues determinar qué es lo que hay que hacer en la tarea 3, aplicación, teoría de conjuntos, repasar, digamos, esos conceptos básicos para poder abordar la actividad, resolver un ejercicio, guía de determinación y clases de conjuntos, un ejercicio 2, que es la representación de conjuntos, un ejercicio 3, que es la operación entre conjuntos, y finalmente la aplicación de la teoría de conjuntos. Entonces, ¿qué es lo principal que nosotros debemos saber y que de pronto les pueden preguntar en su prueba objetiva cerrada? Pues, ¿qué es un conjunto? Eso todos lo sabemos, que es una agrupación de elementos, ¿cierto? De objetos, símbolos. Pero, ¿cuál es la característica principal de este conjunto? Pues que tiene una característica o una propiedad común.
En este caso vemos el conjunto de las frutas, vemos el conjunto de los animales, tienen una característica. ¿Cómo se denotan? Es muy importante que sabemos que los conjuntos se denotan por llaves, se denotan por corchetes, bueno, este corchete quedó embolatado, y por paréntesis, separados por comas, no se les olvide, separados por comas. Listo. ¿Cómo se representa un conjunto? Entonces hay dos formas de representar un conjunto. La primera es por extensión, cuando nosotros nombramos uno a uno cada elemento. Mire, lo separamos por comas, pero sabemos todos los elementos que hacen parte del conjunto. A diferencia que cuando nombramos un conjunto por comprensión, lo que hacemos es definir la propiedad o la característica que es común a ellos. Entonces veamos en este primer conjunto cómo lo denotamos por comprensión, pues es un X, tal que X es una vocal. En este caso, un X tal que X es un número natural. Estos puntos suspensivos significa que siguen existiendo más elementos y que ese conjunto pues es infinito. Ahorita repasamos el conjunto infinito, pero quiero que quede claro qué significan los puntos suspensivos. Bueno, se puede representar esos conjuntos por medio de diagramas de Venn-Euler. Entonces nosotros vemos que a veces graficamos y no hacemos el rectángulo como tal. Ese rectángulo significa que hay un universo que hace parte y que encierra esos conjuntos. ¿Listo? Entonces podemos representar dos conjuntos sin unirse, vea, dos conjuntos interceptados. Podemos representar tres conjuntos y así vamos a ver operación entre conjuntos, pero realmente eso es un diagrama de Venn-Euler. Entonces, ¿qué clases de conjuntos hay? Un conjunto finito es aquel el que nosotros podemos contar uno a uno sus elementos, ¿cierto? Tienen un número limitado de elementos. ¿Cómo decir? Pues esos ejemplos que hicimos antes. X tal que X es un día de la semana, nosotros sabemos cuáles son los días de la semana, las vocales, por ejemplo. Entonces, nosotros podemos contar aquí 1, 2, 3, 4, 5 elementos tiene ese conjunto. Cuando están los puntos suspensivos, vienen los conjuntos infinitos. ¿Por qué? Porque nosotros nunca terminaríamos de contarlos. No podemos definir el número de elementos de ese conjunto. Hay unos conjuntos especiales que todos lo conocemos, que es el conjunto vacío, ¿cierto? Pues un conjunto que no tiene elementos. Un X tal que X es un mes que tiene 45 días, no existe ese mes. Entonces ese conjunto, ese número de elementos de ese conjunto es vacío. ¿Listo? Y existe el conjunto universal, que es el que vamos a trabajar acá en todos nuestros diagramas de Venn. ¿Por qué es importante tener estos conceptos? Porque ustedes van a diseñar sus conjuntos, ¿sí? Van a crear un conjunto universal. Entonces, ese conjunto universal debe ser el que contiene al conjunto A, al conjunto B, al conjunto C. ¿Listo? Entonces, es el conjunto formado por todos los elementos que se están estudiando en un determinado momento. Aquí vemos todo el abecedario, vemos el conjunto A, que son las vocales, y vemos que el conjunto A aparece este símbolo, que es una relación entre conjuntos, que se llama, el conjunto A está contenido en el universal. Entonces se llama la relación de inclusión. ¿Cierto? Cuando un conjunto está incluido en otro, pues cuando todos los elementos del conjunto A pertenecen también al conjunto B y se simboliza de esta manera. Vemos acá el conjunto A está contenido en el conjunto B. También se da, pues, el que no está contenido y se simboliza de esta manera, ¿cierto? Entonces, es importante que lo tengamos claro. Entonces se dice que A no está contenido en B o A no es subconjunto de B y se simboliza de esta manera, cuando existe al menos un elemento que no pertenezca al conjunto B. Entonces aquí vemos, ¿cierto? La U no está en este conjunto, entonces por eso A no está contenido en B. Cuando dos conjuntos son disyuntos, yo sé que estamos corriendo un poco, pero pues la idea es para poder explicarles bien la actividad. Es una fundamentación importante para poder abordar la actividad.
Conjuntos disyuntos, igual al final pues va a haber un espacio de preguntas para las dudas que puedan tener, ya sea sobre su actividad o en general. Un conjunto disyunto pues es un conjunto que no tiene ningún elemento en común, no tienen, la intersección es vacía, ¿sí? No tienen nada en común, vean, son dos conjuntos totalmente diferentes. ¿Qué es un subconjunto propio? Entonces, cuando A está contenido en B y B está contenido en A, pues se llama un subconjunto propio. Entonces, tenemos tres simbologías: subconjunto o contenido, no contenido y subconjunto propio. Esa es como el resumen de esto, ¿listo? ¿Qué es el cardinal de un conjunto? Que lo van a necesitar para su actividad en el ejercicio 1 y sobre todo para su examen final. Sencillamente es el número de elementos que posee el conjunto A o a quien le estemos determinando el cardinal. Entonces, ¿cuál es el cardinal de este conjunto A? Contamos los elementos. Por favor, me cierran el micrófono. Son 6 elementos. Contamos el cardinal de este conjunto, son 7, y contamos el cardinal del conjunto C, son 4. El cardinal puede ser infinito si tenemos un conjunto infinito. Puede ser unitario si tenemos un conjunto unitario. ¿Listo? Existe esta propiedad de cardinalidad, que es el cardinal de la unión de dos conjuntos, es igual al cardinal del conjunto A más el cardinal del conjunto B menos la intersección, el cardinal de la intersección. Listo, eso a manera de información. Ahora sí vamos con lo más importante, es poder tener claro cómo podemos hacer operaciones entre conjuntos. Entonces, la primera operación, son 5, y eso es importante tenerlo claro, es la unión de conjuntos. La unión de conjuntos es cuando vamos a tener una U entre los conjuntos. La intersección de los conjuntos es cuando tenemos la U invertida, ¿cierto? La diferencia es cuando restamos al conjunto A, le quitamos el conjunto B. La diferencia simétrica es un triángulo que muchos decían, pero ¿cuál es el triángulo? La diferencia simétrica, ahora la explicamos, es unir los conjuntos y quitarles la intersección. Y el complemento, que es una C así o una comita así, y sencillamente es todo lo que está por fuera del conjunto o de la operación que estemos obteniendo. Entonces, debemos tener súper claro qué significa cada operación para nosotros poder resolver los problemas y poder hacer el ejercicio 2, que es de sombrear operaciones, poder resolver el ejercicio 3. Entonces, sí es importante que tengamos claro cada operación. Entonces, vamos a ver la unión de conjuntos. Entonces, ¿cómo definimos esta unión de conjuntos? Pues un X tal que X pertenece al conjunto A, o en lenguaje natural, o X pertenece al conjunto B. Entonces veamos que en la unión nosotros tomamos todos los elementos del conjunto A, todos los elementos del conjunto B. Estamos sombreando la operación de A unido con B. Eso significa que la unión definida como operación es con corchetes. Aquí quiero ser clara en esto, ¿cierto? Los definimos, los separamos por comas. Pero si nosotros vamos a totalizar, nosotros obtenemos el módulo de la operación. ¿Qué es obtener el módulo de la operación? Es sumar sus elementos. Nosotros recordemos que el módulo se define como esas barras y se definiría como la suma de los elementos. En muchos ejercicios yo veo que se están equivocando y aquí sí los sumamos todos. Entonces, bueno, ahí ustedes, ¿qué significa? Que este módulo sería 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36. ¿36 qué? Por eso es importante que cuando nosotros definimos los conjuntos, definimos un conjunto universal, ¿cierto? Definimos un conjunto A, un conjunto B. Entonces, esta es la unión de estos dos conjuntos. ¿Cómo se define por comprensión? Un X tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B.
Recuerden, unión es O en lenguaje natural y eso tiene que quedar súper claro. ¿Por qué? Porque los problemas vienen interpretados, después nos los dan en lenguaje natural y nosotros sencillamente esto lo expresamos de esta manera. A unido con B. ¿Listo? Bueno, ahí quedamos con la unión de conjuntos. Ahora vamos a la intersección de conjuntos. Entonces ya sabemos que es la U invertida, pero aquí en la definición va a variar. ¿Por qué? Tenemos un X tal que X pertenece a A y X pertenece a B. Es esta región la que es A intersectado con B, ¿cierto? Porque tiene elementos comunes. Esta es la región de mi conjunto B y esta es la región de mi conjunto A. Entonces, ¿a qué sería igual? A 3, 7, pero el valor sería 10. ¿Por qué? Porque el módulo de la intersección, A intersectado con B, es la suma de sus elementos y eso es igual a 10. ¿Listo? Vamos para la otra operación, la diferencia de conjuntos. Acá se están equivocando mucho en lo que yo he retroalimentado y en las sustentaciones. Es que sombrean lo que restan y deben sombrar es a quien restan. Vean. Entonces, a A le quito B, yo debo sombrear lo que me queda en A, ¿cierto? No debo sombrear lo que me queda en B. ¿Cómo se define? Pues un X tal que X pertenece a A, veámoslo, y X no pertenece a B. ¿Cierto? Porque es lo que estamos quitando. Nosotros quitamos esa parte, sombreamos solo el conjunto, lo que queda del conjunto A. ¿Listo? Entonces, A menos B, ¿qué sería? Pues sería 1, 2, 4. En módulo sería 7. ¿No? Bueno, nos fuimos con la diferencia simétrica. ¿Qué es la diferencia simétrica? Se expresa de esta manera. Yo les decía que unimos los dos conjuntos y le quitamos la intersección de los dos conjuntos. ¿Listo? Entonces, gráficamente, pues es sencillamente quitar esta intersección. Eso es la diferencia simétrica. Quitamos eso. Por eso, sombreamos lo que queda del conjunto A y lo que queda del conjunto B. ¿Cuál sería la diferencia simétrica? Pues entraría 1, entraría 2, entraría 4, entraría 5, entraría 8, entraría 6. ¿Cuál es el total? Pues serían 7, 12, 18, 26. Es sencillo cuando tenemos la conceptualización. Nadie es malo para las matemáticas, solo no aplica los conceptos de la matemática. Eso es muy importante que lo tengan en claro. Listo. Nadie se tiene que aprender eso de memoria. Tienen una tablita. El día de la sustentación, ustedes comparten cámara, le muestran el documento a su tutor y vuelven y cierran cámara si lo desean y exponen su ejercicio de la manera como ustedes lo hayan preparado. ¿Sí? No deben tener miedo. Mire, lo peor es perder esos 80 puntos por miedo. Porque igual, pues hay que hacer el ejercicio porque si no, sí se pierden los 150. Ahora les están dando la oportunidad de que si entrega, pues saca 70. Se les evalúa los 70 en el entorno de evaluación. Recuerden que la actividad cierra mañana, que todos deben consolidar en el entorno de evaluación porque eso tiene una ponderación de 70 puntos. La sustentación son 80. Deben estar muy atentos a su calificación. Si hay algún requerimiento, escribirle al tutor por el correo interno. ¿Cierto? Porque a veces, pues en tanta cosa, imagínense, sustentando todos los estudiantes es una tarea dura. Es una tarea de desgaste. Entonces, a veces somos humanos, nos equivocamos y el estudiante debe estar muy pendiente de lo que el tutor le dijo en su sustentación, porque si le dijo está perfecto y después obtiene 70 ya, entonces va a decir no, y ojalá tener las evidencias, ¿no? Listo.
Nos vamos como a la más que les cuesta un poquito, no sé por qué, es lo que yo he sentido en todo lo que retroalimenté y en todo lo que sustentaron. La operación del complemento. Entonces, en el complemento entra todo nuestro conjunto universal, ¿cierto? Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. En el complemento entra el conjunto universal. Entonces, ¿qué es el complemento? Mire, es un X tal que X que pertenece al universal y ese X no pertenece a A, o no pertenece a A unido con B, o no pertenece a A menos B, o bueno, la operación que tengamos. Veamos cómo. Entonces, acá le estamos obteniendo el complemento de A. Nosotros sabemos quién es nuestro conjunto A, lo marcamos, y el complemento es todo lo que está por fuera de A. Es 5, es 8, es 6 y es 9, o sea, interviene el universal. ¿Cuál sería el módulo? Pues ya sabemos que el módulo del complemento es la suma de sus elementos, que es 28, 11, 29, 28. Bueno, si me equivoco, es ahí por la rapidez. Listo. Ya teniendo claro esto, es muy, muy importante que nosotros podamos tener claras las regiones de nuestros conjuntos. Antes de iniciar la actividad, es importante, me perdonan ese pulso, pero estoy con el mouse, que cuando nosotros graficamos nuestros conjuntos, siempre graficamos el universal, graficamos nuestro conjunto A, nuestro conjunto B, nuestro conjunto C. ¿Por qué es importante conocer las regiones? Pues nosotros ya tenemos que saber que esto es A interceptado con B, ¿cierto? Porque están ellos dos. Es una intersección de dos conjuntos. Esta, y hagámosla por acá, es B interceptado con C. Cuando me hablen de lo que tenga mi conjunto B y, esto es una I, esto es una I en lenguaje natural, entonces yo ya sé que me tengo que ubicar en esta región. Y cuando me hablen del conjunto A, de elementos del conjunto A y elementos del conjunto C, ¿cierto? Yo ya sé que me tengo que ubicar acá. Pero cuando me hablen de los elementos comunes a los tres conjuntos, yo me tengo que ubicar en el centro, porque es la única región donde hay elementos de A, elementos de B y elementos de C. Pero cuando me hablen de solo elementos de A, es esta región. Cuando me hablen de solo elementos de B, es esta región, y solo elementos de C, es esta región. ¿Por qué? Porque aquí, en esta región, no se intersecta con ningún conjunto. En esta región se intersectan dos conjuntos, en esta 2, en esta 3. Eso es necesario que lo tengan súper claro para resolver los problemas fácilmente. Ya así más o menos, pues no sé si me hayan comprendido. Al final voy a Paint y trato de explicarles un poco mejor esto, pero esto lo hago pues para poderlos situar en la explicación de lo que vamos a iniciar a resolver. Entonces, el ejercicio 1 de la actividad es muy sencillo. Ustedes deben definir un conjunto por extensión, les dan un conjunto por comprensión, vea, nos están dando la característica del conjunto, un X, tal que X pertenece a los colores de la bandera de Colombia. Lo definimos por extensión. Entonces, ¿cuáles son esos colores? Todos lo sabemos. Ahora nos piden el cardinal de ese conjunto. Entonces, ¿cómo es el cardinal? Es contar sus elementos. ¿Cómo se denota? N de B es igual a 3. Como podemos saber el número de elementos, pues sencillamente nosotros sabemos que es un conjunto finito, ¿cierto? Porque los podemos contar. Si no los pudiéramos contar, sería un conjunto infinito. Si tuviera un solo elemento, sería un conjunto unitario. Ahí van súper, súper claros
y súper fresquitos para la prueba objetiva cerrada, que es el próximo fin de semana. ¿Listo? Ese es el ejercicio 1, no les demanda más de 5 minutos, ¿cierto? Y explicar ese ejercicio, pues es muy fácil. Tutor, el ejercicio pedía que definiéramos el conjunto por extensión. Este es el conjunto, estos son los elementos del conjunto. Se describen separados por comas entre corchetes. ¿Cómo hallamos el cardinal de conjunto? Pues sencillamente contamos los elementos y se define como n de b. El conjunto es finito porque podemos contar los elementos. Listo, estuvo la sustentación. Ejercicio 2. Se llama representación de conjuntos. Este tiene un poquito más, necesita haber entendido las regiones que yo les expliqué. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo importante? Hasta acá alguna pregunta, si alguien quiere abrir el micrófono como para, o avanzo y al final. Al final, profe. Avance. Listo. Bueno, entonces nos encontramos acá con el triangulito, que ya sabemos que es la diferencia simétrica, con la U, que es la unión, ¿cierto? Esas son las dos operaciones que nosotros vemos. Vemos paréntesis, entonces vemos que esas operaciones se hacen primero, ¿cierto? Y finalmente hacemos esto. ¿De qué se trata? De marcar esas operaciones o sombrear esas operaciones y ver si esta expresión equivale o es igual a esta expresión. Si no, pues vamos a escribir que son diferentes, ¿cierto? Pero eso lo debemos hacer paso a paso para no equivocarnos, sobre todo aquí cuando vemos que es unión, entonces es juntar lo que tenemos acá con lo que tenemos acá. Vamos a hacer esta primera. Nos dicen que B unido con C, entonces nosotros sabemos que marcamos todo B y todo C. Eso es B unido con C. En este caso, tenemos diferencia. Bueno, hagamos este primero. B unido con C. ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Definir los conjuntos. ¿Qué es definir un conjunto? Pues vamos a definir un conjunto universal, vamos a definir un conjunto A, un conjunto B y un conjunto C en lenguaje natural. Un ejemplo, estudiantes del curso de lógica matemática. Conjunto A, estudiantes que presentaron la tarea 1. Una recomendación, para el examen final no vamos a tener pues todo este tiempo, nosotros sencillamente no le colocamos A, sino le colocamos tarea 1 para entenderlo rápidamente, ¿cierto? Tarea 2 y le colocamos tarea 3. De esa manera, pues nosotros vamos a empezar a interpretar rápido el problema y lo vamos a abordar rápido. Esos problemas se resuelven gráficamente, visualmente, entonces por eso hay que tener claros esos conceptos pequeñitos y la respuesta y buscar la respuesta, porque ahí hay a veces muchas trampitas, si no leemos bien, nos podemos equivocar. Listo. Bueno, entonces ya definido los conjuntos, vamos a hacer esta primera, que es unir los conjuntos, ¿cierto? Tomamos todo. Y ahora nos dice diferencia simétrica. Nosotros ya sabemos que es unir, entonces aquí vamos a unir con A, pero le vamos a quitar las intersecciones, ¿cierto? Entonces, como es unido con A, sencillamente vamos a quitar esta y vamos a quitar esta intersección. Entonces, así nos queda la gráfica. Por favor, me cierra el micrófono. ¿Qué le va a salir? Pero yo lo... Gracias. Listo. Ahora vamos con la diferencia simétrica entre A y B. Entonces ya sabemos que es la unión de los conjuntos, pero le quitamos esta intersección. ¿Cierto? Y entonces acuérdense que tenemos esta región sombreada y que aquí después viene una unión. Vamos a hacer la diferencia simétrica. A diferencia simétrica con C. Entonces ya solo nos enfocamos en este conjunto y en este conjunto. Entonces se unen y le quitamos esta intersección. Entonces al unirlos, nosotros nos damos cuenta que quedó esta región de más sombreada. Entonces no son equivalentes.
¿Listo? De eso se trata el ejercicio 2. Vamos al ejercicio 3. También es muy sencillo desde que nosotros tengamos la conceptualización de esas regiones. En este ejercicio nos piden también determinar el conjunto universal, que puede ser el anterior. El conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. En este caso nos dan unas operaciones, ¿cierto? Entonces, estas operaciones en la actividad son otras diferentes, pero bueno. A unido con B, nosotros ya sabemos que marcamos todos los elementos de A y los elementos de B, ¿cierto? A unido con C, hicimos lo mismo, pero le quitamos esta intersección. A unido con C, hacemos la unión y el complemento es todo lo que esté por fuera de eso. Aquí hacemos primero esta y sombreamos lo que quede en B. Vamos a hacer paso por paso. Entonces nos dicen que A unido con B. Sencillamente entra 10, entra 5, entra 3, entra 8, entra 4 y entra 7. Los separamos por comas, pero nos están preguntando cuánto es A unido con B. Nosotros tenemos que saber que definimos un conjunto universal. Entonces, ¿cuánto sería? Sería 37 estudiantes del curso Lógica Matemática, ¿cierto? Que es mi universo, que presentaron la tarea 1, que es tarea 1, o la tarea 2. Así se define en lenguaje natural la operación B. 37 estudiantes del curso Lógica Matemática que presentaron la tarea 1 o la tarea 2, porque es una unión. O. ¿Listo? Es sencillo. Cuando hay la conceptualización. Vamos a hacer la siguiente operación. Nos dice que A unido con C, pero que le quitemos la intersección de A. Entonces, sencillamente, va a quedar 10, va a quedar 5, va a quedar 6 y va a quedar 4. ¿Cómo quedaría? Entonces, serían 19, 21, ay, Dios mío, 15, 21 y 25, sí. 21 estudiantes del curso Lógica Matemática, que es el universo, que presentaron la tarea 1, vea, o la tarea 2, pero no la tarea, perdón, aquí es tarea 3, pero no la tarea 3 y, que es una intersección, y la tarea 1. ¿Sí? Qué sencillo. Describir en lenguaje natural lo que vemos en el lenguaje simbólico, sabiendo que esto es un o, que esto es un pero no y que esto es un y. Listo. Siguiente operación. B unido con C complemento. Creo que esta es la que más, el complemento es la que veo que más se equivoca. Nosotros hacemos lo del paréntesis, marcamos el paréntesis, pero el complemento es lo que está por fuera. Si aquí hubiese un 2, un 5, también entra. En este caso no hay. Entonces, el complemento sencillamente son 10 estudiantes del curso Lógica Matemática que presentaron la tarea 1, ¿cierto? Sin incluir, la tarea 1, sin incluir los estudiantes de la tarea 2 o la tarea 3. ¿Listo? Finalmente, B menos A unido con C. Lo primero que hacemos es marcar esto y luego le quitamos y sombreamos esa B. Ahí se están equivocando y me están marcando esto, mis estudiantes. Entonces aquí les estoy contando los errores para aquellos estudiantes que todavía tengan dudas, lo puedan hacer. Y los que no se han animado, pues agenden y sustenten o llamen al tutor que se les presentó alguna situación, pero recuerden que el lunes hay plazo de parte de la directora pues para culminar esas sustentaciones. Entonces,
sencillamente serían 8 estudiantes del curso Lógica Matemática que presentaron la tarea 2, ¿cierto? Tarea 2, pero no la tarea 1 o la tarea 3. ¿Listo? Nos fuimos para el último ejercicio, que pareciera que es el más difícil, pero no. Hay que interpretar, ¿cierto? Un problema gigante se resume luego en unas expresiones lógicas y luego en un gráfico. Entonces, vea, ahí nos podemos asustar. Entonces, nosotros ya tenemos que, lo primero que hacer para el examen final, buscamos el universo. Dice, se hizo una encuesta a los 120 estudiantes de quinto semestre del programa de administración de empresas. Entonces, yo ya sé que mi universo son 120 estudiantes. Luego dice, sobre las materias que perdieron, entonces yo ya sé que este va a ser un conjunto, este va a ser otro conjunto y este va a ser el otro conjunto. Acá me van a describir el problema, pero ¿qué tengo que buscar yo? Estas I, que yo ya sé que son intersecciones, ¿cierto? Y donde digan 3 materias o los 3, que hablen de los 3 conjuntos, este es el valor que yo ubico primero, ¿cierto? Porque es el valor, vamos a empezar a distribuir todo de adentro hacia afuera para que pueda quedar bien organizado el problema. Entonces vamos a ver cómo se interpreta toda esta teoría en símbolos. Leemos bien, 8 estudiantes perdieron las 3 materias, 20 perdieron comercio y administración, o sea, tengo una intersección, 2 intersecciones, 3 intersecciones, tengo la intersección del centro, ¿cierto? Y luego tengo los totales de los conjuntos, lo que debo distribuir. Luego me vienen unos interrogantes, me dicen cuántos estudiantes perdieron una sola materia. Entonces, esas regiones donde no hay intersecciones, yo ya sé dónde son una sola materia. ¿Cuántos estudiantes no perdieron ninguna materia? Yo ya sé que es por fuera lo que está en el universal, ¿cierto? Yo tengo aquí mi conjunto universal. Tengo mi conjunto de comercio internacional, tengo mi conjunto de administración financiera y tengo mi conjunto de economía, ¿cierto? Aquí tengo mi universo, que son 120 estudiantes que ingresaron a esa encuesta, digámoslo así. Aquí me dicen que 8 estudiantes perdieron las 3 materias. Ese número va a estar ubicado aquí en el centro, ¿cierto? Me están diciendo que determine cuántos no perdieron ninguna materia. Entonces es los que están acá en el universal. Los estoy contextualizando para ahorita que cuando empecemos a resolver, pues lo ven de una manera diferente. ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? ¿Cierto? Si yo tengo economía solidaria como esta, van a ser los que estén aquí, donde no haya intersección. ¿Cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración? Va a ser esta intersección. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver cómo se denota. Lo que les digo es, en el examen final nos suprimimos este paso. A igual a esto, B igual a esto, no. Sencillamente podemos colocar C, podemos colocar A de administración y E de economía, ¿cierto? Para que al leer nosotros podamos hacerlo más rápido. Luego vamos a colocar la simbología. Como ya los definimos, entonces la intersección de los 3 conjuntos va a ser 8. La intersección entre A y B va a ser 20. La intersección entre B y C son 17. La intersección entre A y C son 24. Todo mi conjunto A tiene 50 estudiantes. Todo mi conjunto B tiene 67 que perdieron esa materia. Y mi conjunto C 50. Entonces, todo ese problema matemático me quedó en estas expresiones. Ya tenemos esto, nos vamos a graficar, ¿cierto? Entonces, mi conjunto A, yo ya sé que va a ser comercio internacional. Mi conjunto B va a ser administración financiera. Y mi conjunto
economía solidaria. Eso, economía. Escribí E. Lo primero que ubicamos es este, ¿cierto? Porque es la intersección de los tres conjuntos. Y vamos leyendo, nos toca ir leyendo el problema. Luego nos dicen que A interceptado con B son 20, pero aquí yo ya tengo 8. ¿Qué número iría aquí? Un 12. Ay, perdón, aquí me corrí de los conjuntos. A interceptado con B. Entonces, mi intersección completa son 20, por eso yo ya sé que lo primero que tengo que colocar es esto. Listo. Ahora sí vamos a A con C. Me dice que son 24. Perdón, a B con C. Me dice que son 17. Entonces aquí voy a tener 9. A con C me dice que son 24. Entonces acá voy a tener 16. Ahora me dice que mi conjunto A todo tiene 50. 12 y 8, 20. 36, pues acá voy a tener 14. Mi conjunto B tiene 67, entonces acá voy a tener 38. Mi conjunto C tiene 50, acá voy a tener 17. ¿Cierto? En total yo tengo 120 estudiantes. Va a quedar, para saber el número que queda acá, pues sencillamente yo sumo 14, sumo 12, sumo 38, sumo 8, sumo 9, 17 y sumo 16. ¿Listo? En ese caso, yo ya sé que aquí me van a quedar 6 estudiantes porque me dio 116. Ah, ya quedan 114. Y aquí son 6 estudiantes. Entonces, yo ya sé que voy a tener aquí resuelto un interrogante. Bueno, terminado y unificado, digamos, el conjunto, nos vamos a resolver los interrogantes. ¿Cuál es el primer interrogante? Nos dice, ¿cuántos estudiantes perdieron una sola materia? Entonces, yo ya sé que los que no tienen intersección son 38, 14 de comercio internacional, 38 de administración financiera y 17 de economía solidaria. ¿Cierto? Entonces los debo sumar para saber cuántos estudiantes perdieron una sola materia. ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? Entonces yo ya sé que los que no perdieron ninguna materia son los que están por fuera de los tres conjuntos. Son 6 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Entonces van a ser 17. Bueno, vamos a resolver interrogante por interrogante. ¿Cuántos perdieron una sola materia? Entonces ya sabemos que es esa región que no se intercepta. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo definimos por operaciones? Entonces, A unido con B unido con C, ¿cierto? Tomamos todo. Luego, quitamos la intersección de B unido con C, este pedacito. Le quitamos la intersección de A unido con B. Le quitamos la intersección de A unido con C y le quitamos la intersección del centro, ¿cierto? En ese caso tenemos 67 estudiantes que perdieron una sola materia. ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? Ya sabemos que es A unido con B unido con C, complemento. Por eso les digo, cuando estén en su examen final, deben tener cuidado al leer este no. Cuando esté este no, nosotros ya sabemos que es el complemento de lo que nos están diciendo. ¿Cuántos no perdieron ninguna materia? Entonces, todo lo que está por fuera. ¿Cuántos estudiantes perdieron solamente economía solidaria? Entonces vemos que son 17, ¿cierto? ¿Cómo se coloca en operaciones? Pues como es 17, a 17 le quitamos la unión de A con B. Entonces son 17 estudiantes. Y finalmente, ¿cuántos estudiantes perdieron comercio internacional y administración financiera a la vez? Entonces es la intersección de los dos conjuntos, sería 20 estudiantes que perdieron comercio internacional y administración financiera. ¿Listo? Eso es todo.
Veamos cuántos estudiantes llegaron al final, 21 estudiantes. Les voy a compartir, mientras surgen las dudas, les voy a compartir el link de asistencia. Deben desarrollarlo muy bien, colocar bien su nombre, su código. Porque de ahí depende que se puedan aplicar los 20 puntos. ¿Listo? Me confirman si lo pueden diligenciar. El nombre de la tutora es Yadimilena Camacho, porque es que a veces no colocan bien el nombre y entonces no les queda bien diligenciado. El curso es 200-611, que es el código del curso Pensamiento Lógico Matemático. Su nombre, su código. Listo. ¿Alguna pregunta en especial o paso al PEIN a explicarles un poquito? Buenos días, tutora. Una pregunta sobre lo de la sustentación. Es que yo, ¿qué días me inscribí para la sustentación hoy? Y estoy verificando a ver cómo se puede verificar si es la sustentación o si quedó bien para la sustentación. Tú entras a tu correo siempre te llega la autenticación, o sea, te dice agendaste para tal día, y el día antes de la sustentación te llega un correo donde dice recordatorio. Al correo. ¿No te llegó nada? Ya verifico, es que ese correo casi no lo manejo. Bueno, pero sí, ya. pero siempre al correo. Bueno, y si no, pues el tutor tiene que tener un enlace. ¿Quién es tu tutor? Creo que ya le... Bueno, si requieres, yo tengo los enlaces de los tutores del Skype. Entonces, listo. Bueno, profe, ¿cómo se dice el lenguaje natural, la diferencia simétrica? Entonces, los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, pero no al conjunto A y al conjunto B, ¿cierto? Porque estamos describiendo esa operación. Juliet, ¿te resolví la duda? La tutora es Jenny Marisol Callachoa. Sí, señor. ¿Y ella no te mandó un mensajito recordándote que la sustentación era hoy? No ha abierto el correo, ya iba a verificar a ver si el correo me había enviado algo. Ok. Sí, ella está en sustentaciones después de las 10 de la mañana porque también tenía sesión de B-Learning. ¿Alguna duda de algún ejercicio que quieran que resolvamos, que sientan que de pronto no? Bueno, yo para mí lo... reforzando. Sí. O sea, Bueno, yo les aclaro. La clase como a reforzar, profe, porque tenía reforzar pocas dudas. Sí, yo creo que tú ya habías ingresado a la sesión 3, Edna. Sí, señora. Ah, no, Pero esto siempre sirve entro para porque... la evaluación, claro, eso está bien. Pero Sí, pues señor. obviamente los estudiantes que tengan, digamos, que hayan participado en la sesión 1 tienen 15 puntos. Los que hayan participado en la sesión tienen 15 puntos y los que participen en esta sesión tienen 20. Los que participen en las 3 tienen 50, ¿cierto? Estamos hablando de 50 puntos sobre 500. Quiero dejar claro esto. Pero ¿qué pasa si en la primera actividad sacó 100? Pues entonces no, esos puntos le quedan acumulados para la segunda o para la tercera. Pero si en la segunda también sacó 100, entonces le quedan acumulados para la tercera. Pero resulta que se preparó y sacó 150 en la tercera, pues los puntos se pierden. ¿Sí? Esos puntos no son acumulables ni para pretarea ni para examen final. Eso es lo más importante que quede claro. Los puntos son para las actividades, son de apoyo para la calificación de las 3 actividades.
¿Qué pasa si todo lo tenía y solo le faltaban 10 y tenía 50 puntos? Pues toma los 10. ¿Estoy clara con eso? Sí, señora. Bueno, me gusta esta apreciación de Mónica, que agradece la organización del curso y que tiene mejor acompañamiento. Yo he escuchado muchas quejas de los otros cursos y sí es triste pues que todos los tutores no hablemos el mismo idioma. Se puede hacer este acompañamiento, se puede esforzarse, pues sobre todo para que los estudiantes amen la educación virtual. Yo soy una de las personas que creo firmemente en la educación virtual. Yo hice 2 pregrados presenciales y hice una maestría en el Tecnológico de Monterrey virtualmente. Mire, la cantidad de tiempo que uno puede aprovechar y la cantidad de conocimiento que uno adquiere depende de uno, ¿sí? Entonces, yo pienso que si nosotros elegimos ser quienes queremos ser, entonces todo depende de lo que nosotros tengamos en nuestra mente y es importante que empecemos a cambiar nuestros pensamientos. Eso de que no se puede, que esto está difícil, de que el tutor no me responde. Bueno, hay mecanismos para que esos tutores les respondan. Lo que yo les digo, busquen los Skype, aprovechen esas horas de atención a Skype. Ellos tienen que responder. Lo que pasa es que a veces los malacostumbramos y decimos, no, es que no me responde. No, eso no debe ser. Ustedes son los que pueden exigir sus derechos y todos los docentes estamos en esa obligación porque nos contrataron para dar ese apoyo, esa buena calidad de asesoramiento. ¿Sí? Entonces, ustedes deben exigir sus derechos, siempre, siempre. De la manera más adecuada, de la manera más respetuosa, manejar mucho el correo interno. Ustedes deben redactar, miren, nosotros tenemos 48 horas para contestar un correo interno. A veces los foros es más complicado porque dependiendo de los momentos en los que se coloquen los aportes, pero sí debe haber mucho compromiso de parte del tutor y si no, pues ustedes deben quejarse, deben escribirle al director de curso, pero aquí todos tenemos que empezar a hablar el mismo idioma, ¿cierto? Porque estamos formando los profesionales del mañana. Entonces, esa sí es una buena acotación. ¿Cómo podemos nosotros cambiar el mundo? Empezar a cambiar nosotros mismos. Querer hacer las cosas lo mejor. Y finalmente llega un momento de verdad en que todo surge, en que todo fluye y las oportunidades llegan y cuando lleguen las oportunidades uno debe estar preparado. Lo triste es cuando uno se pasó quejándose la vida de que las oportunidades nunca llegaron y cuando llegan uno no está preparado. Pero las oportunidades llegan y cuando llegan hay que saber abordarlas sin miedo. Porque mire, así como en la sustentación, como yo he visto estudiantes que no, mejor dicho, y se mueren del miedo. ¿Miedo a qué? ¿Qué es lo peor que les puede pasar? Lo peor que les puede pasar es que se equivoquen, ¿cierto? Entonces, de pronto de 80 les van a poner 70, máximo 60. Si el tutor es bien corchador, 50, pero son 50 puntos. Y la certeza de que lo hicieron. Eso no se lo quita a uno nadie. El título académico, miren, uno es lo único que se lleva de verdad a la tumba. El dinero se queda, las pertenencias, todo, pero esa satisfacción de lo que tú tienes en tu cabeza, de lo que hiciste, eso es lo único que uno se lleva. Y pónganle a pensar y verá que sí, lo que vivan. Por eso cada cosa que vivan, chévere que la vivan, la experiencia, pero vivanla con responsabilidad, con que las consecuencias van a ser bien para ustedes. Entonces, esas cosas hay que pensarlas mucho, pero también hay que tomar acción, ¿cierto? Entonces, es muy importante que no dejemos que nuestros tutores no nos apoyen. Yo en este momento soy directora de apoyo del curso de Pensamiento Lógico Matemático. Tenemos 10.000 estudiantes en el periodo 01 y tenemos 6.500 en el periodo 02. Es gente, mira, esta universidad, la gente se está volcando hacia acá, pero nosotros mismos tenemos que exigir que nuestros tutores nos apoyen. ¿Listo? Esto es una buena acotación. Bueno, si no hay preguntas,
Cristian, ¿va a abrir micrófono? ¿Levantó la mano? Sí, Cristian. señora, es que estaba Cuéntame. revisando el correo y no Sí. me llegó nada de eso, o sea, no quedó como la cita, bueno, la sustentación no quedó, o no sé. Bueno, entonces yo voy a enviarte aquí por el chat, voy a enviarte, a ver dónde tengo eso, links de mis tutores, Jenny Marisol. Voy a enviarte el link directo y por el chat del Skype tú le preguntas a ella a qué horas te corresponde. ¿Listo? Ese es el link directo de la tutora Jenny Marisol Cayachoa. Muchas Eliana, gracias. ¿levantaste la mano? Eliana, ¿te escucho? ¿Ya no? Nelcy. Profe, buenos días. Hola, Nelcy, ¿cómo estás? Bien, profe, muchas gracias. Qué pena molestarla, profe. Dime. Es que me distraje un momentico en el ejercicio número 2. Yo ya desarrollé mis ejercicios, pero me confundí ahorita con la explicación. ¿Podemos de pronto Sí, ya voy a repetir pena algún a ejercicio? explicar un poco más todo lo de las regiones para el 2. A ver, Eliana. Muchas gracias. Eliana, ¿te animas a hablar o no? O es que tal vez el micrófono. Hola, ¿cómo Profe, estás? tengo una pregunta. ¿La evaluación se puede hacer desde el celular o toca en un computador? Uy, yo creo que es mejor desde el computador. ¿Por qué? Mira, esta evaluación tiene un único intento. O sea, esta es una evaluación nacional en la que no se dan más intentos. Recuerden que en la pretarea uno los buscaba, uno en miras de que se familiarizaran, que tomaran confianza con ustedes. Esta no. Esta es lo que es. Entonces, ¿qué pasa? Que deben ir guardando esas respuestas, inmediatamente las van obteniendo, le dan en guardar y porque a veces que se va la luz o que se me fue el internet o alguna cosa, si no le dimos guardar, el examen va a quedar en 0. Entonces traten de buscar un momento en el que pues nadie los vaya a molestar, en el que puedan resolverlo y si ustedes llegan a tener alguna dificultad, la tienen que manifestar ahí mismo, porque lo único que se podría es solicitarle a la directora Carolina Castaño, o sea, todo a la directora Carolina Castaño, o a Yadi Camacho, o a Elizabeth, o a Mirella. ¿Sí? Ese día vamos a estar nosotras. Si hay una evidencia de que, por ejemplo, se fue el fluido, solo en ese día, en ese mismo instante, uno puede habilitar el examen. Cerrado el 16 ya no se puede hacer nada. ¿Listo? Es importante. Esta semana todos los tutores vamos a hacer una web conference en miras de poder Sí, señora. repasar los conceptos y es la única actividad que vamos a hacer esta semana, pero pues la idea es que puedan ingresar y participar, ¿no? Moví el internet. ¿Me escuchan bien todavía? Sí, profe, bien. Ah, bueno. Quedé con el alámbrico, moví el otro cable. Bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Cuál es la idea? Que aclaremos un poco lo de las regiones, ¿cierto? Entonces nosotros graficamos rápidamente, no los voy a hacer tan perfectos, pero lo que quiero es que quede claro cómo podemos hacer las operaciones y sobre todo cómo adquirir esa agilidad, porque pues en el examen final se requiere un poquito eso, ¿no? Bueno, entonces la primera operación, que es la unión, ¿cierto? Lo que necesito que quede claro es que cuando yo uno dos conjuntos tomo todos los elementos. Entonces yo sencillamente uno A con B, ¿cierto? Esa es la unión. Y si me dijeran con C, sería eso. ¿Qué pasa si me dicen A interceptado con B, unido con B interceptado con C,
unido con A interceptado con C. Eso es lo que yo marco, ¿cierto? Pero si me dicen A interceptado con B, unido con B interceptado con C, unido con A interceptado con C, menos la intersección de los tres conjuntos. Eso es lo que yo marco. ¿Listo? Bueno, eso es lo que tenemos que tener claro, que esta intersección es común a los tres conjuntos. ¿Cómo les pueden decir? Que digan simultáneamente los tres conjuntos. Cuando utilizan la palabra simultáneamente, nosotros sabemos que es intersección. O si dicen simultáneamente B con C. Entonces yo ya sé que simultáneamente es I. O les pueden decir I. Si no les estoy dando, es como que a veces en los problemas en los exámenes finales viene así. Bueno, ya vimos la unión y vimos algo de la intersección. Entonces, intersección entre AB es esta. La intersección entre BC es esta. Y la intersección entre AC es esta. Pero la intersección entre los tres conjuntos es esta. A interceptado con B. B interceptado con C. Y A interceptado con C. Y A interceptado con B interceptado con C. ¿Listo? Cuando me digan solo elementos del conjunto A, es esto. Solo elementos del conjunto B es esto, solo elementos del conjunto C es esto. Ahora vamos a la resta. Si a mí me dicen A menos B, yo ya sé que todo este es mi conjunto B, todo. Yo debo globalizar, o sea, debo mirar mi conjunto B completo. Y yo debo sombrear de lo que estoy restando. El conjunto B es eso. ¿Listo? Si me dicen A menos C, entonces yo ya sé que sombreo esto y quito mi conjunto C. Cuando son dos, yo me fijo solo en mis dos conjuntos. Pero si me dicen A menos B unido con C, yo primero tengo que hacer lo que está en el paréntesis. Esto es B, ¿cierto? Y esto es C completo. Entonces, ¿qué es lo que yo marco? Pues lo que quede en A. No se me puede ir ningún pedacito que yo ya he tenido que haber marcado B unido con C. Si a mí me dicen A menos la intersección de B con C, yo marco primero mi intersección. ¿Cierto? ¿Y qué me queda? Pues lo que quede en A, vea, este es un pedacito de A, este es un pedacito de A y este es un pedacito de A. Por eso, visualmente yo tengo que ver mi conjunto A, tengo que ver mi conjunto B y tengo que ver mi conjunto C. ¿Listo? Ahora vamos con la diferencia simétrica. La diferencia simétrica es sencilla. Yo uno A con B y le quito la intersección. Es quitar los elementos comunes.
La diferencia simétrica entre BC, 1 a B con C y le quito la intersección. La diferencia simétrica entre AC, 1A con C y le quito la intersección. Entonces, eso yo creo que queda claro. ¿Qué pasa con el complemento? Entonces, el complemento, por ejemplo, yo tengo la intersección de B con C. Y me dicen complemento de B interceptado con C. Tenemos que tener claro que el complemento es todo lo que está por fuera, incluido el universal. Entonces yo marco todo lo que esté por fuera de esa región, incluido el universal. Si me dicen A unido con B, complemento. Entonces yo uno A con B, ¿cierto? Y a eso sí le obtengo el complemento. Entonces el complemento es lo que esté en el pedacito de C y lo que esté en el universal. ¿Ya hubo estudiantes que presentaron la sustentación? Sí, señora. El link del tutor Carlos Otero. Ay, no, ese no me corresponde. Es que nosotras son 58 tutores, nos repartimos y ese no me corresponde. Antes de terminar, necesito que me diligencien una encuesta de satisfacción que requiere la zona Boyacá, pues para saber si les gustó el Learning, les quedó claro. Mira, ahí Juliet está compartiendo Carlos Otero 3, ese es el usuario. Pero ya varios presentaron sustentación o los que estamos acá nos falta. Ya presentamos, profe. Ah, bueno, Nelson. Y a los que les falta es sencillo. Ustedes se dan cuenta que esta actividad de verdad que no se hace, no se gastan una hora construyendo esta actividad. Entonces, si a partir de esta explicación no lo presentan, ya creo que falta un poquito de empeño, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que cerrar el sistema de asignación de B-Learning. Yo espero que todos hayan diligenciado bien su asistencia, porque nosotros dependemos de ese diligenciamiento. Nosotros después vamos a ese consolidado y descargamos y asignamos, ¿cierto? Si hay estudiantes que no están inscritos en este grupo, ahora los tengo que escribir manualmente. ¿Sí? Entonces, yo tengo que hacer ese trabajo manual. Eso va a ser todo este fin de semana. El 11 debemos tener cargado todo, cerrar el sistema. Deben estar muy pendientes de que reflejen sus asistencias, ¿cierto? De que su calificación. Y si algo, pues me escriben a Yadi. Ya se los doy. Ese es mi correo institucional. Identificándose con pues cédula y grupo colaborativo, pues pero las calificaciones fueron arriba, si fueron más, y eso es importante que lo tengan claro. Pues no se les pierden porque haber asistido les permitió obtener esos puntos, ¿cierto? Pero si les faltan 5, pues obviamente los van a tener. El acumulado va a de sus actividades. Pues eso sería todo. Agradecerles por estar aquí, por poder haber asistido. Motivarles mucho para ese examen final con
estructura, con todas las ayudas, tienen que tener abierto su página del simulador. De pronto llega un lenguaje simbólico, ustedes sencillamente lo simulan rápidamente para saber si es una tautología, que si todas son verdaderas, si una contingencia, si hay algunas verdaderas falsas o una contradicción, todas falsas. Lo mismo los cuadros de posición, de contraposición, tener claro lo del lenguaje, se me fue, razonamiento inductivo, deductivo. Bueno, asistir al encuentro que va a programar cada tutor. Nosotros lo vamos a hacer una web entre el tutor Carlos Otero y la tutora Jenny Cayachoa y quien les habla. No, todavía no sé si es el martes o el miércoles, pero pues el lunes les estaremos enviando la información para la zona Boyacá. ¿Listo? Bueno, chicos, eso es todo. Voy a parar la grabación y igual les envío